Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Estamos hoy, habíamos quedado el programa pasado en lo que era realmente la conversión, ya que estamos en este tiempo fuerte de la Cuaresma. Y habíamos dicho que el pecado desde el magisterio de la Iglesia no es incumplir un mandamiento o cometer un acto inapropiado, sino es esta tendencia del ser humano a querer ser lo que no es. Decíamos que nuestra condición de criaturas amadas por nuestro Creador, era una invitación a la que debíamos adherirnos de una manera voluntaria. Y el ser humano, digamos que no se le impuso esto de que es criatura amada por un creador, sino que fuera una invitación a su libertad. El ser humano decidió no querer ser criatura, sino ser como Dios, con todas las consecuencias que esto conlleva. Hoy el programa, voy a terminar, oigan, estoy como trabada. Bueno, en el programa de hoy yo quiero continuar con lo que estábamos viendo el programa pasado, que fue tomar la parábola del hijo pródigo del libro de Jesús de Nazaret del Papa Benedicto. Habíamos llegado hasta el momento en que efectivamente el hijo pródigo le pide su herencia al padre, que en el griego la palabra utilizada para herencia es mi esencia, ¿verdad? No, yo no acepto que yo soy lo que tú dices, dame mi esencia y yo soy como Dios, conoceré el bien y el mal y seré como Dios, yo cognitivo-conductual, y cómo pues Dios lo permite y en ese camino de construirse su propia libertad sin ningún tipo de límite de criatura, pues el hijo pródigo termina apacentando, apacentando cerdos, que son estos, desde el punto de vista judío, animales impuros, es decir, termina esclavo y acabando con su esencia y con su vida. Y entonces entra dentro de sí mismo y decide regresar a la casa del Padre, es decir, decide regresar a eso que es. Y ese es el camino de la conversión, regresar a eso que somos, regresar a la verdad de que no somos nuestros creadores, sino somos criaturas. Y además que con la venida de Cristo no solamente somos criaturas, sino que somos elevados a la condición de hijos de Dios como cuerpo de Cristo, que esa es, digamos, una esencia divina que Dios nos quería dar desde antes de la creación del mundo. Entonces estamos en este punto en donde ya vemos que el hijo pródigo regresa, el padre le sale al encuentro, cuando el hijo pródigo le reconoce su falta, eh, el padre lo viste y le da el vestido del hijo, lo reviste de esta dignidad. Entonces decíamos cómo desde los padres de la iglesia, esta es la parábola no solamente del hijo pródigo, sino del padre bueno, o la parábola de los dos hermanos. Y hoy nos vamos a concentrar en este otro hermano, y por eso el programa lo he titulado La conversión de los piadosos. A veces creemos que la conversión es solamente de las personas que aún no son católicas o que no tienen el don de la fe. Y realmente, pues sí, hay una primera conversión en el que algunos de nosotros nacimos en la Iglesia Católica, y hemos vivido en familias católicas, etcétera. Hay otras personas que no, o se alejaron del catolicismo y regresaron al catolicismo, eh, pero digamos que uno cree que ya cuando va a misa ya está convertido.
En la misa de miércoles de ceniza, el padre preguntaba, ¿vamos a convertirnos de qué? ¿A qué vinieron a convertirse? Y alguien contestó, no, yo ya estoy convertido. Y podemos tener esa idea, ¿no? De que pues yo ya cogí la fe y yo voy a misa y yo me confieso y bauticé a mis hijos. Pero si el pecado es ser lo que no somos y la conversión consiste en regresar a la verdad de lo que somos, pues ese es un camino de toda la vida, porque nuestro hombre viejo sí que tiende constantemente a querer ser Dios sin Dios y por eso está lleno de todas estas consecuencias de ese tratar de ser lo que no es, que es la angustia, la ansiedad, la vergüenza, el conflicto consigo mismo, el hecho de que en el hombre viejo no hay espacio para eso que nos constituye como criaturas, que es la fragilidad, la debilidad, la dependencia, sino que están estas cargas culturales y a veces cargas familiares de que tienes que ser fuerte, tienes que aparecer que no todo te rueda, que todo eso es fruto de querer ser lo que no soy, sino que a veces como que creemos que eso es por trauma, porque sufrí en el seno materno, por cuestiones psicológicas, incluso el catecismo de la Iglesia Católica es categórico en esto que les estoy diciendo, porque achacar la ansiedad, la angustia, el miedo, la neurosis, eh, esa tendencia a mostrarnos como no somos, a ocultar, a avergonzarnos, todo eso no es simplemente heridas psicológicas de la crianza. Y esa tendencia presente, moderna, a olvidar que el pecado original es darle la espalda a ser criaturas amadas por un creador. Eso es un problema muy grande y lo podemos ver en el catecismo, ¿no? Ahí hablan muy seriamente de que cuando se olvida el pecado como un querer ser lo que no soy y que eso es un pecado original con una tendencia que el hombre viejo, con el que el hombre viejo nace. Así nacemos con esta tendencia de nuestro hombre viejo. Entonces, pues lo volvemos una cuestión simplemente psicológica, de cuestión de terapia y no llegamos a la raíz de este problema, ¿no? Entonces, qué rico este legado del Papa Benedicto donde nos pone y nos señala, porque entonces el padre decía, ¿no? Y entonces hay que dejar esas situaciones de pecado como si fueran como estas faltas puntuales contra el sexto mandamiento, contra el primer mandamiento. No, es una cosa más de fondo que obviamente salió a relucir con toda su plenitud con la redención, es decir, eh, digamos que es a raíz del Nuevo Testamento que se pone en evidencia esta falta fundamental del pecado original, ¿no? Entonces, se pregunta el Papa, bueno, en esta parábola del hijo pródigo, está el hijo pródigo y está el padre, ¿y dónde está Cristo? Parecería como que le falta cristología a la parábola, pero entonces dice el Papa, no, lo que pasa es que el mismo Cristo dice que, le dice incluso a los apóstoles, cuando me ven a mí, ven al Padre. Entonces realmente no hay una separación entre el Padre y el Hijo. Y al poner en esta parábola Cristo al Padre y al Hijo pródigo, pues realmente está hablando también de sí mismo, ¿no? Es en su pasión y su resurrección, en donde se convierte en revelación viva de aquel al que él llama Padre. Entonces hay una cristología implícita y esto es bien bonito, ¿no? Porque a veces el ser humano como que
disocia, ¿no? Una cosa es el Padre, otra cosa es el Hijo, otra cosa es el Espíritu Santo, pero en realidad es un solo Dios verdadero. Y en Cristo, digamos que la obra de la redención es el amor del Padre en acción. Es gracias a Cristo resucitado que el Padre puede colocar este vestido al Hijo pródigo, ¿no? Puede resucitar al Hijo pródigo justamente porque Jesús toma toda esta herida del pecado y a través de la resurrección es que el Padre puede revestir al Hijo pródigo y ponerle este vestido que es revestirlo de Cristo. Entonces, Cristo se encuentra en el centro de la parábola como actuación concreta del actuar paterno. Entonces, cuando realmente participamos en los sacramentos, cuando nos vamos convirtiendo en este cuerpo de Cristo, pues obviamente que estamos en unión con el Padre. Y luego nos lleva la parábola a cuando entra en escena el hermano mayor. Eh, Cuando el hermano mayor regresa a casa de haber trabajado en los campos, siente que hay una fiesta, se entera del motivo y se enfurece, ¿no? Porque este hermano que no se quedó trabajando en los campos obediente al padre, sino que fue, dilapidó su esencia y ahora regresa y resulta que el padre le hace una fiesta para el hijo mayor, esto le parece injusto, que para ese bueno para nada que dilapidó con las prostitutas todas sus propiedades, los bienes del padre, ahora de repente se le haga una espléndida fiesta sin que lo pongan a prueba y sin un periodo de penitencia. Esto contradice su sentido de la justicia. Una vida de trabajo, la suya, parece no tener importancia ante el sucio pasado del otro. Dentro de él crece la amargura. Y dice él, ¿no? Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, dice al padre, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Lucas 15:29. El padre también va a su encuentro y le habla con benevolencia. Qué bonito, ¿no? Que el padre va a su encuentro y no le pega el regañón, ¿no? El hermano mayor no sabe nada de las transformaciones y de los caminos interiores del otro, del camino que lo llevó tan lejos, de su caída y de su reencuentro. Solo ve la injusticia. Y aquí se evidencia que probablemente en secreto él también había soñado con una libertad sin límites, que en su obediencia ha acumulado interiormente amargura y no conoce la gracia de estar en casa, la verdadera libertad que tiene como hijo. Hijo, tú siempre estás conmigo, le dice el padre, y todo lo que es mío es tuyo. Lucas 15:31. De esta manera le explica la grandeza de ser hijo. Son las mismas palabras con las que Jesús descubre su relación con el Padre en la oración sacerdotal. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Juan 17:10. La parábola se interrumpe aquí. No nos dice nada de la reacción del hermano mayor. Y no podía ser de otra manera, pues en este punto la parábola entra directamente en la realidad con las palabras del Padre. Jesús habla al corazón de los fariseos y de los escribas que murmuraban, que se indignaban por su bondad con los pecadores. Confrontar Lucas 15:2. Ahora se hace perfectamente claro que Jesús identifica su bondad hacia los pecadores con la bondad del Padre en la parábola y que todas las palabras puestas en boca del Padre las dice Él mismo a las personas piadosas.
La parábola no narra algo lejano, sino que trata de lo que acontece aquí y ahora por medio de él. Busca conquistar el corazón de sus adversarios. Les pide que entren y participen de la alegría en este momento del regreso a casa y de la reconciliación. Estas palabras permanecen en el Evangelio como una invitación implorante. Pablo retoma esta invitación implorante cuando escribe: en nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios. 2 Corintios 5:20. Entonces, fíjense que pues Jesús le dice esta parábola a los fariseos, a los escribas, que eran, digamos, en el pueblo judío, las personas que con mayor rectitud y fidelidad cumplían la ley. Entonces, son estas personas piadosas que de alguna manera eh, les falta vivir esa verdad de la que habla, por ejemplo, Santa Teresita. Santa Teresita dice, eh, cuando yo no caigo, es porque Dios me perdona de antemano. Todo es gracia. ¿Por qué no caigo? Porque todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es decir, está este intercambio entre Jesús y los creyentes que me permiten a mí realmente no caer. Entonces, fíjense que si el pecado es darle la espalda a lo que somos es dependientes de Dios. Jesús mismo dice de sí mismo, yo no puedo hacer nada. Es decir, Jesús es palabra, es decir, depende totalmente de quién, del Padre que es quien lo pronuncia. Entonces, hay ese vínculo, o sea, la religión católica nos habla de un vínculo, nos dice, es por ese vínculo, por ese cordón umbilical que el bebé recibe en el seno materno todo lo que necesita para desarrollarse. Entonces, como decíamos en programas pasados, eh, el pecado es decir, no, yo puedo producir mi desarrollo y mi esencia y mi vida sin cordón umbilical. Yo puedo simplemente cumplir lo que Dios dice sin que Él me capacite para ello. Y fíjense, en cambio, estas palabras tan importantes con las que el padre le explica al hijo mayor, que le está diciendo, yo cumplo. Este es apartarse de la verdad. Dentro de la historia de la iglesia, esto se llama pelagianismo. Es esta herejía de Pelagio del siglo V, en donde él decía que sin la gracia el ser humano es capaz de realizar el bien. Es como que Jesús fuera capaz de vivir sin el Padre. O sea, el ser imagen y semejanza de Dios, fíjense cómo es Dios. Dentro de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros somos llamados a ser hijos en el Hijo. Ni Espíritu Santo en el Espíritu Santo, ni Padre en el Padre. Hijos en el Hijo. Y el Hijo es palabra, es decir, es pronunciado, depende, no tiene nada por sí mismo, es enviado del Padre. Y nosotros somos palabras místicas, como dirá Fernando Rielo. Entonces nosotros somos enviados por Cristo. Es decir, dependemos de Él porque Él es nuestra cabeza. Sin la cabeza, esta mano que tengo aquí no se podría mover. Es como si dijera la mano, no, yo me puedo mover sin cabeza. Pues no puede.
Entonces, esto es muy importante comprenderlo. Yo sé que suena así como un poquito difícil, pero es lo más importante de comprender, porque el Padre le dice, todo lo mío es tuyo. Y así viven los santos. Por ejemplo, Santa Teresita lo coloca constantemente. Es decir, ella decía, cuando llegue el final de mis días, yo voy a llegar con las manos vacías. Quiero que me revistas de tus méritos. Es decir, el santo no produce méritos propios, sino que los méritos Cristo son míos. Así como mi pecado es de él, mi hombre viejo es de él, pues su hombre nuevo es mío. Hay un intercambio. Eso es lo que se llama la cruz, desde el magisterio de la iglesia y el legado de Benedicto XVI. La cruz es encontrar mi yo en un yo más grande. Todo lo mío es tuyo. Y por eso fíjense la oración sacerdotal de Cristo. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Es decir, hay un vínculo como el bebé en el seno materno con el cordón umbilical. La vida del niño es de la mamá y la vida de la mamá es del niño. Entonces no hay como, como dos personas separadas y como un ser humano separado que cumple mandamientos, sino un ser humano vinculado a quien Dios, que es solamente Él es bueno, le le comparte día a día, minuto a minuto, esas obras que el Padre predestinó que yo cumpliera. Y esto es puro espiritualidad paulina. El Padre nos predestinó a darnos a cada momento, a capacitarnos para las obras que Él quiere. Y esto se ve especialmente en los santos que tienen, pues en estos santos extraordinarios, no en los santos comunes a los que no se les veían cosas extraordinarias. Pero, por ejemplo, fíjense para las cosas para las que capacitaba Dios a, por ejemplo, al Padre Pío, don de ubicuidad, estigmas, capacidad de ver en los pecadores el fondo de la conciencia. Es decir, son cosas extraordinarias con las que Dios nos está diciendo, hey, el santo no es el que planea su santidad y sus obras y las realiza y hay un Dios así como mirando a ver, ¿cumpliste hoy con el mandamiento o no cumpliste, no? Entonces, como decía el padre en la homilía, apartémonos de estas cosas malas que hacemos como si pudiéramos. Entonces, fíjense lo que nos dice el Papa. Entonces, aquí en la parábola no está simplemente comparando a los judíos y a los fariseos con los publicanos, sino que va mucho más allá. El peligro nos muestra el peligro específico de los piadosos, de quienes están en regla con Dios. Esta cosa de jamás deje de cumplir una orden tuya. Hay veces que, de verdad, uno cree que es que uno es el que ha cumplido los mandamientos. Para ellos, para este tipo de persona piadosa, Dios es ante todo ley. No es este Dios que me comparte todo lo suyo, incluso su obrar, incluso cosas extraordinarias como lo vemos en los santos. Jamás de entonces, para ellos Dios es ante todo ley y se ven en una relación jurídica con Dios y bajo este aspecto están en paz con Él. A ver, ¿de qué me voy a confesar hoy? No, sí, como que de un mandamiento que todavía estoy incumpliendo. Ajá, y de todo lo que me apropié de este creer que yo estoy en regla con Dios y que yo cumplo y que yo rezo y que yo soy lo máximo, pero Dios es más grande. Deben convertirse del Dios ley al Dios más grande, al Dios del amor, al que me comparte un día a la vez las cualidades de las que yo voy a participar. Por eso el santo no vive metido y mezclado con la angustia por el mañana, por el futuro o por el pasado.
¿Pero por qué? ¿Porque fue a terapia? No, porque efectivamente yo sé que mañana voy a recibir y Dios me va a compartir todo lo suyo. Mañana yo comparto con Él lo mío. Yo le entrego mi hombre viejo y Él me entrega al hombre nuevo. Y hay ese constante intercambio en donde yo vivo en Él y Él vive en mí. Ese es el Dios del amor. Entonces, no abandonarán su obediencia. Obviamente no se trata, esta no es una invitación y seguro que ya me va a llamar el oyente que me dice, pero entonces ¿puedo ser inmoral? No, no se trata de abandonar la obediencia, sino que esta obediencia vendrá de fuentes más profundas y por tanto será más grande, más sincera y pura, pero sobre todo también más humilde. Por eso el santo no juzga, no se siente mejor que, no vive en un mundo de buenos y malos, de mejores y peores. Agreguemos como punto de vista adicional algo ya mencionado. En la amargura ante la bondad de Dios se hace visible una amargura interior por por la obediencia prestada que denuncia los límites de tal obediencia. Hay una envidia oculta por el que el otro ha podido permitirse ser un descarriado y hay como una exigencia. Y muchas veces el hombre viejo en muchos de nosotros ha dicho, pero yo, ¿por qué me pasa todo esto? Si yo soy tan buena persona, como por qué rayos eh, Dios no me escucha. Entonces también se ve como esta conveniencia, ¿no? El hombre viejo finalmente es como un calculador. Yo voy a ir a misa para que me vaya mejor en la vida, para que mi hijo se convierta. O sea, en realidad entonces hay un cálculo. El hombre viejo es un calculador y el hombre viejo piadoso es calculador. Entonces fíjense que el hombre viejo puede ser o un hombre viejo no piadoso, que es el que vive, digamos, fuera de la Iglesia Católica y haciendo lo que le provoca, y el agnóstico y el ateo, ¿no? Ese puede ser una versión de hombre viejo, el que decide entregarse a los placeres del mundo y así como que se disocia de su ser espiritual, o puede estar el hombre viejo piadoso que se eleva por encima de su naturaleza en una ascesis perfecta, pero que en el fondo lo que está haciendo es creer que Él es el que está haciendo todo esto, que no es que Dios me capacita, que no es que se lo debo a Dios, que no es que, sino es este hombre viejo piadoso que dice que da el diezmo, como el fariseo este de la parábola, que dice, gracias Dios mío, porque no soy como los demás hombres, como este publicano que está aquí, como este ateo o como esta gente que comulga mal y que no se arrodilla en la misa y y que no recibe la comunión en la boca. O sea, cantidades de maneras como este hombre viejo piadosa usa para sentirse que está en regla y entonces merece que Dios esté de su lado o que entonces tiene esta cosa de sentirse como superior que otros. Y yo he visto, por ejemplo, el mío, ¿no? Mi hombre viejo piadoso, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió esta Ana María santurrona que se la pasaba metiéndose en la vida de los demás y viendo a ver cómo convertía a los jesuitas marxistas en la universidad cuando tenía 18 años? Eh, venía la base de todo eso es esta vergüenza, este complejo de sentirse en el fondo
no tan buena persona, esta Ana María que sí, que se siente a veces mala persona o que me criticaron desde que nací, ¿verdad? Y que se siente que tiene que compensar, que tiene que demostrarle al mundo que es buena. Entonces, mi hombre viejo creó esta perfecta, ¿no? Esta doña perfecta que, que le decía a los demás lo mal que estaban y que era experta en todo el mundo menos en mí misma, ¿no? Y que usaba la moral para como elevarme un poquito por encima del suelo. Y entonces obviamente cuando descubro este Dios de amor y este pequeño camino en donde me están diciendo, es que no hay buenos ni malos, es que Dios te comparte su bondad como le provoca. Es que es que no eres capaz ni siquiera de cumplir y todo lo que has cumplido es por misericordia de Dios, porque Dios te ha perdonado de antemano no caer. Es más, ni siquiera sabes si el otro está pecando o no está pecando, si sí, porque no puedes ser juez de otra persona desde fuera porque no sabes Dios qué le dio, porque Dios juzga es de acuerdo a lo que le ha dado y tú no tienes ni idea Dios qué le ha dado a los demás. Entonces como que, ay, como que descarga uno toda esta necesidad de compensar y de sentirme buena persona por mí misma y de que los demás también se den cuenta de la buena que soy. Y entonces me tengo que estar defendiendo de los que me critican y teniendo la última palabra y hablándole a todo el mundo de Dios, porque es que yo soy la que soy convertida y la vida se vuelve ligera. Entonces, que que en esta cuaresma realmente vayamos al fondo. Alguna vez alguien me decía, ay, Ana María, pero ¿por qué no vienes y nos ayudas a dar charlas para las personas que no están en la iglesia, para que las atraigas? Y yo decía, no, Benedicto XVI es especial para los que necesitamos la conversión de los piadosos, así como San Pablo. San Pablo, que era el requete demostrar, el fariseo por excelencia, perfecto, y que dice, todo eso lo tengo por basura con tal de encontrarme en Cristo, de ser cuerpo de Cristo, y que esa cabeza que es Cristo sea la que gobierne mi vida, y yo deje, como dice el Papa Benedicto, la estupidez de la autorrealización. Y así lo dice él, no yo, ¿no? Eh, la estupidez de la autorrealización. Entonces, qué maravilla este legado del Papa Benedicto o, por ejemplo, el legado de Santa Teresita del Niño Jesús, para la que todo es gracia, que aunque nunca cometió ni un solo pecado mortal, ella decía, no es por mí. Pero les digo una cosa, este hombre viejo todos los días se despierta enmelocotado de esta tendencia de que yo soy la que estoy en regla y soy mejorcita que otros y existe el mundo de los buenos y los malos y todos los días hay que diferenciarse de él y tener esperanza en esto que nos dice Juan 17:10. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Así vive Jesús con el Padre y así vivimos nosotros con Jesús. Esta tendencia, estas tendencias de mi hombre viejo, porque yo lo veo, ¿eh? Es que empieza, ¿no? A juzgar lo que el otro está diciendo, a querer decirle a aquel en lo que se está equivocando, porque es como que corre un fresquito, ¿no? Como que el hombre viejo, esa es como su droga, ¿no? Como que, ay, como que se siente, no sé, el hombre viejo le fascina todos esos momentos en donde se puede sentir que sabe más,
que puede ver el error del otro, que puede rezar por los pecadores, ¿no? Pero yo en cambio, yo soy la que rezo por ellos, o sea, los buenos somos más. Entonces el pobre hombre viejo, pues cada día es una invitación a volver como siempre la invitación en este programa, ¿no? A poder percibir su presencia. ¿Cuándo es que el hombre viejo anda por ahí? Y saber que Jesús lo recibe con amor y que a cambio me da ese hombre nuevo que es él mismo. Y primero que todo quiero recalcar eso que dices, o sea, es la alegría de vivir en presencia de Dios, esa es la alegría más grande, estar en ese recogimiento y en esa vigilia de que estoy en presencia de alguien que me ama, eso es la alegría más grande, no creo que haya alegría más grande. Por otro lado, la verdad es que el Evangelio es claro, no juzguéis sino seréis juzgados. O sea, yo no creo que la corrección fraterna para mí es parte de ese vínculo con Dios que me va llevando de la mano y me va mostrando con qué personas, pues, cómo sé que hay corrección fraterna. Si alguien me pregunta, pero entonces que tengo que estar es pendiente, no ensimismada dentro de mí misma, juzgando y viendo a ver quién es el otro y qué me provoca, y cómo cumplo una ley de corrección fraterna, ahí estaríamos en el Dios legalista, sino es estar en esa presencia de Dios y Él le va mostrando a uno. Si a mí una persona no me está preguntando por su comportamiento, yo como, ¿por qué tengo que decirle? A menos de que sea un sacerdote y esté confesando, pero no todos somos sacerdotes ni tenemos que confesar ni tenemos que estar pendientes de lo que los demás hacen o dejan de hacer, a menos de que alguien abra su corazón y me pregunte. Entonces es buscar estos signos de los tiempos, esta acción del Espíritu Santo en nuestra vida y estar en vínculo con Él y Él me irá mostrando a quién hablarle y a quién no. Pero no juzgar es la regla absoluta. Nadie me puso a mí de juez, ni siquiera el Padre puede juzgar, ni el Espíritu Santo si no es Cristo, así que yo menos. Muy, muy grande y quedémonos con esto. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Qué rico quedarnos con esta oración de Jesús hacia el Padre, pero que también es nuestra. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Bueno, nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María.